Hola, ¿cómo están? Pues vamos a dar inicio a la última sesión de esta materia de educación y creatividad y vamos a iniciar con el proceso creativo y sus pasos. Precisamente las etapas del pensamiento creativo pues tienen gran importancia porque este proceso generalmente se divide en cuatro fases: en la preparación, la incubación, la iluminación y la verificación. Estas fases pues se preparan precisamente para identificar el problema y se recaba la información porque implica dejar la mente en proceso e iluminar precisamente esos elementos. La parte del proceso, según Graham Wallace, nos dice que la preparación es cuando se concentra en el estudio del contexto y la definición del problema para iniciar precisamente el proceso. La incubación es la que nos permite que la mente inconsciente procese la información para encontrar posibles soluciones. Y la iluminación es el momento de la inspiración cuando la idea surge de manera clara y concisa. La verificación, pues se evalúa la idea para determinar su utilidad, factibilidad y realismo. Este proceso pues tiene como muchas perspectivas. Precisamente algunos modelos incluyen una fase de la elaboración para desarrollar la idea y aplicarla. Otros modelos también pueden incluir fases como la parte de la generación, donde se crean las ideas, y la evaluación, donde pues se mejoran las ideas. Precisamente, pues también se puede identificar las fases para empatizar, definir, idear, probar y hasta verificar la innovación. Sabemos que precisamente estos elementos, pues es la parte de de la inspiración, la parte del proceso y todos estos elementos que pues son muy importantes porque la finalidad de este proceso creativo precisamente nos lleva a identificar cuáles son aquellos elementos que pues sí nosotros vamos a poder identificar, vamos a poder trabajar, y obviamente también pues como un proceso educativo pues tiene que ver con la implementación. Dentro de lo que nosotros entendemos como un proceso creativo, pues es cuando precisamente desarrollamos las características. Cualquier elemento de proyecto debe pasar por diferentes fases del proceso creativo. Ante su desarrollo y la marcha, así como la parte de la ejecución. Sabemos que precisamente en el diseño de cada estrategia, pues el proceso educativo o el proceso creativo es un conjunto de fases desarrolladas para utilizar la creatividad como herramienta y para resolver un problema o realizar un proyecto. A través de este proceso se generan las ideas y se fomenta la creatividad. Se maneja el pensamiento divergente. Según Graham Wallace, el profesor y fundador de esta estrategia, nos maneja el siguiente significado: los procesos creativos no son más que el conjunto de etapas o fases desarrolladas por una o varias personas con el objetivo de iniciar un proyecto o dar solución a un problema a partir de una práctica de la creatividad. Las características del proceso creativo y para qué sirven nos manejan precisamente particularidades que mencionamos y que obviamente ayudan a crear ideas innovadoras, solucionando problemas de una forma diferente a la convencional y posible, pues, nivel para aplicarlo de forma personal y profesional. Son algunas herramientas como la imaginación y la creatividad, la curiosidad,
la habilidad en la toma de decisiones, el pensamiento divergente, la independencia y la perspicacia. Asimismo, el proceso creativo puede servir para la solución de problemas, innovaciones, desarrollo de personal y profesional. Estas etapas del proceso creativo, pues son fases que se llevan a cabo precisamente si el proceso es una consecuencia de la solución de un problema o de la forma innovadora. Entendemos que precisamente la preparación es la primera fase donde tenemos que aprender a desarrollar esta creatividad y se define pues como una parte fundamental. Entendemos entonces que los ejemplos del proceso creativo pues son precisamente obtenidos de todos los problemas que se desarrollan de forma sencilla y de que se van armando en una estructura más compleja. Pasan por un proceso creativo, dan nuevo uso a situaciones diferentes y que precisamente esta idea lleva a lo que viene siendo una idea innovadora. Nosotros pues entendemos precisamente que estas características nos llevan a definir otro tema, que sería la generación del pensamiento creativo. ¿Por qué se dice que es la generación del pensamiento creativo? Pues porque se refiere al proceso de ideación que implica la capacidad de encontrar soluciones originales y útiles a problemas o situaciones. Se trata de pensar de forma no convencional, romper patrones y combinar ideas para llegar a resultados novedosos y valiosos. El proceso creativo pues implica precisamente estas técnicas para fomentar la herramienta, que sería pues precisamente como nosotros estamos viendo pues un contenido novedoso, una parte de la flexibilidad mental donde se aplica un pensamiento creativo, se considera como un ser capaz de considerar diferentes perspectivas y soluciones. La originalidad nos lleva a crear ideas nuevas, a ver situaciones novedosas y así busca nuevas formas de abordar una situación en caminos diferentes. La fluidez de ideas nos lleva al pensamiento creativo y se caracteriza como la capacidad de generar muchas ideas diferentes en un corto periodo de tiempo. Se dice que pues estas ideas llevan una parte de posibilidad y se encuentra una solución creativa. Entendemos entonces que para estas herramientas pues se desarrollan ciertas estrategias. La primera sería la lluvia de ideas, donde se genera una gran cantidad de ideas sin restricción inicial. El diagrama de flujo, donde se visualizan procesos y se identifican posibles problemas. Las listas de verificación, donde aseguran que todos los aspectos de la idea se han considerado. Otro de los escenarios es cuando se concentran las necesidades del usuario para desarrollar soluciones innovadoras. Los escenarios, que son precisamente esa parte de imaginar diferentes situaciones para explorar posibles soluciones, cambios de perspectiva. Se considera el problema desde diferentes puntos de vista. Se explora, investiga y recopila información relevante. La combinación es unir ideas y conceptos para crear nuevas soluciones. La parte de la experimentación nos lleva a probar diferentes enfoques para evaluar su efectividad. Los factores que influyen en el pensamiento creativo son, como estamos viendo, la curiosidad, que es la disposición a cuestionar el estatus y búsqueda de nuevas respuestas. La diversidad de experiencias, que es la interacción con personas y ambientes diferentes.
El conocimiento, que es un amplio conjunto de conocimientos y experiencias que sirven de base para la generación de ideas. La autoestima y la confianza, que es la creencia en la capacidad de crear y resolver problemas, espacios y tiempos. Contar con el tiempo y el espacio adecuado para desarrollar la creatividad. El pensamiento creativo es fundamental para la innovación y la resolución de problemas en diversos ámbitos, incluyendo los negocios, el arte, la ciencia, la educación y la vida cotidiana. En la parte de los negocios es generar nuevos productos, servicios y estrategias. En la parte del arte es crear nuevas obras de arte y expresiones creativas. La ciencia descubre nuevos conocimientos y tecnología. La educación es fomentar el aprendizaje y la innovación en el aula, así como la vida cotidiana, que es encontrar nuevas soluciones a problemas cotidianos y mejorar la calidad de vida. El desarrollo del pensamiento creativo se requiere en acciones de acuerdo con las necesidades emergentes y asocia su enseñanza con la capacidad de cada sujeto sin depender totalmente de medios o herramientas. Entendemos entonces que pues para fomentar la creatividad o el pensamiento creativo, pues hay que manejar diversos elementos. Y bueno, pues principalmente cuando nosotros hablamos de una herramienta muy importante que son los hemisferios cerebrales en la función creativa. Este tema es el más importante y donde tenemos que hacer énfasis de muchos aspectos, principalmente pues en entender que la creatividad no se asienta en un hemisferio cerebral específico, sino que es el resultado de la interacción entre ambos, aunque se ha asociado al hemisferio derecho con la creatividad. Lo cierto es que ambos hemisferios trabajan en conjunto con la lógica y el hemisferio derecho a la intuición y la percepción espacial. Entendemos que este hemisferio izquierdo orienta la lógica y el derecho la intuición espacial. Entonces, el hemisferio derecho y la creatividad, se ha considerado que el hemisferio derecho está relacionado con la creatividad debido a su papel en la percepción espacial, la intuición y el pensamiento no lineal. Este hemisferio es importante para la generación de ideas y la exploración de nuevas posibilidades. Se utiliza para la resolución de problemas de forma creativa y para la expresión artística. El hemisferio izquierdo y la creatividad, si bien es el hemisferio que se asocia más con la lógica y el lenguaje, también juega un papel crucial en la creatividad. Este hemisferio es responsable de la organización de las ideas y de la estructura de las expresiones creativas. Ayuda a filtrar las ideas creativas y asegurarse de que sean relevantes y útiles. La interacción entre ambos hemisferios, así como la creatividad, se genera a través de la interacción entre los dos hemisferios, con esta parte derecha generando las ideas iniciales y el izquierdo organizando y estructurando la información. El proceso creativo implica la comunicación e intercambio entre ambos hemisferios. Es importante fomentar la interacción entre los dos hemisferios para potenciar la creatividad. En resumen, la creatividad no se localiza en un solo hemisferio, sino entre ambos. El hemisferio derecho genera las ideas iniciales y el hemisferio izquierdo las estructuras y la organización. Tradicionalmente se ha considerado que el hemisferio derecho se ocupa de lo bioespacial y lo emocional, así como lo creativo, y el izquierdo del lenguaje,
del razonamiento y de las habilidades científicas. Y pues obviamente sabemos, identificamos que estos dos conceptos pues trabajan precisamente en aquellos elementos que tienen que ver con la creatividad y que nos van a ayudar a desarrollar mejor nuestras actividades. Por lo tanto, pues sabemos precisamente que los hemisferios cerebrales y la creatividad tienen una relación muy estrecha. Tradicionalmente se ha considerado que el hemisferio derecho se ocupa de la parte bioespacial, emocional y lo creativo, y el izquierdo del lenguaje del razonamiento y las habilidades científicas. Vamos a hablar un poquito acerca de algún autor que es Spinger y que dice que el foco de atención de la especialización cerebral está entre lo verbal y no verbal a consecuencia del holístico. Estos autores ponen el énfasis en el proceso en el que el contenido pues se lleva a referir dualidad de formas verbales y no verbales, la relación con el modo de procedimientos en los elementos de forma secuencial o de forma simultánea. En los últimos 30 años se ha ido realizando diversos estudios sobre la especialización hemisférica, avalados por técnicas de neuroimagen que tampoco están de acuerdo con el planteamiento clásico. Estas investigaciones han dado lugar a varias alternativas teóricas acerca de la dualidad del cerebro. Uno de los nuevos paradigmas se debe precisamente a la parte neurocientífica. La tendencia que manejamos en los lóbulos frontales es bastante desarrollada, ya que el resto de los animales no lo tiene así. Y obviamente, pues vemos que la relación entre la asimetría de los hemisferios cerebrales manejan la parte neurológica y que ha, pues, desarrollado a que toda situación pues tiene que ver con un sentido del poder y que precisamente pues es de las partes que vamos a ir analizando. Entonces, bueno, pues ya mencionamos que precisamente el hemisferio izquierdo se maneja o se encarga de la expresión verbal, el habla, la parte oral, la capacidad de análisis, y el hemisferio derecho, pues es toda la parte de la percepción, la orientación, la conducta emocional, etcétera. Y bueno, pues consideramos que estas herramientas son desarrolladas en diferentes contextos. Sin embargo, en cada uno de estos hemisferios, pues son de gran importancia porque no puede estar uno sin el otro y porque la finalidad precisamente es tener nuevas aportaciones en la neurociencia para especializarnos en el análisis de la parte hemisférica. Parece que la realidad en ambos hemisferios están implicados en un proceso creativo y en cuanto al psicodrama, pues vemos cómo el espacio terapéutico ofrece precisamente esas herramientas del desarrollo de su capacidad creativa y la de la posibilidad de adquirir nuevos conocimientos. Y bueno, pues vamos a ir desarrollando más temas y precisamente vamos a hablar de uno muy importante, el lenguaje como medio de expresión en la creatividad. Entonces, pues entendemos que el lenguaje como un medio de expresión en la creatividad es una herramienta también muy importante porque tiene que ver con la creatividad lingüística. Entendemos que esto se asocia de manera dogmática y que se define como el marco teórico que genera precisamente una situación de objetivo planteado a través de la parte gramatical. El lenguaje es un potente medio de expresión en la creatividad, permitiendo la generación de nuevas ideas, la construcción de imágenes y la evocación de emociones. La creatividad verbal en particular facilita la interacción con el texto y la exploración de posibilidades literarias. La función creativa del lenguaje
convierte la comunicación en una forma de arte, trasciende la mera transmisión de la información. El lenguaje como herramienta creativa, pues tiene que ver porque genera las ideas y la exploración. El lenguaje permite experimentar con palabras, creando nuevas combinaciones y significados, lo que impulsa a la imaginación y la creatividad. La expresión artística verbal se manifiesta en la literatura, la poesía, el teatro y otras formas de arte, donde el lenguaje se utiliza para crear imágenes, evocar sentimientos y comunicar ideas complejas. La comunicación humana, precisamente en la parte de la creatividad, pues facilita la comunicación humana, permitiendo compartir experiencias, emociones y pensamientos de manera más profunda y significativa. El aprendizaje y el desarrollo se maneja porque las actividades de escritura creativa fomentan el desarrollo de habilidades lingüísticas. La cognitiva, o en este caso la parte social, además de estimular la creatividad y la imaginación, nos ayuda también. La parte de la transgresión o la parte de la transgresión y renovación en la expresión creativa nos ayuda a ver que el lenguaje puede romper con las reglas convencionales, creando nuevas formas de comunicación y expresión. Entendemos entonces que el enfoque del proceso creativo viene siendo la parte verbal y no solo en centrarse como un producto final, sino también en el proceso de la creación, donde el lenguaje se utiliza como una herramienta para explorar ideas y experimentar con diferentes posibilidades. El ejemplo de la creatividad en el lenguaje es precisamente que la literatura y los escritores utilizan el lenguaje de manera creativa para construir mundos imaginarios, crear personajes complejos y explorar temas abstractos. La parte de la poesía experimenta con el ritmo, la rima y la metáfora y otras figuras retóricas para expresar emociones y transmitir ideas de manera poética. En la parte del teatro nos ayuda porque los dramaturgos están utilizando el lenguaje para crear diálogos, construir escenas y desarrollar la parte de la trama de una obra teatral. La parte de la comercialización, pues en la parte de publicidad es el lenguaje que utilizan para crear persuasivos y atractivos elementos que conecten con el público y promuevan un producto o servicio. En la educación, en la enseñanza principalmente, el lenguaje se utiliza de manera creativa para involucrar a los estudiantes en el aprendizaje y estimular su imaginación. Entendemos que el lenguaje en sí es un recurso invaluable y que las personas necesitan comunicar sus ideas y emociones, así como experiencias de una manera original y significativa. El uso del lenguaje implica la capacidad de generar ideas y emplear aspectos como pues las habilidades lingüísticas de expresión y también que resultan fundamentales en las habilidades de la recepción. Y por lo tanto, pues entendemos precisamente que hay como pues elementos creativos y que a partir del docente creativo, pues vamos a analizar algunos elementos. Entendemos que pues también tienen que ver cómo se desarrollan, cuáles son las características y que precisamente pues nosotros tenemos que ir verificando. La creatividad es un concepto de difícil definición a lo largo de los años. Ha sido abordada desde diferentes paradigmas y creencias sociales. La tradición ha transmitido la idea de que la creatividad
solo pertenece a unos pocos. Sin embargo, no solo la creatividad es común y todos los individuos en mayor o menor medida, sino que además es una capacidad que se puede enseñar y aprender. En primer lugar, pues entendemos que el misticismo y la espiritualidad de la creatividad en sus orígenes la hicieron oponerse al método en sus orígenes y la hicieron precisamente como si fuera un desarrollo científico. Entonces, ¿por qué hemos manejado precisamente que en ocasiones también se han impartido este tipo de herramientas? Otras veces, pues se han considerado la creatividad como una capacidad innata. La creatividad no solo es aquella que poseen los autores de las obras maestras del arte, sino también de la innovación tecnológica, y también desarrollan quienes son capaces de cocinar un plano. En este caso, pues entendemos que el dominio creativo precisamente es cuando el pensamiento está pues desarrollándose al máximo. Las expresiones creativas pues son expresiones que pueden ser escritas, verbales y no verbales, y que es la creación de diferentes herramientas, así como la lectura, y que nosotros desarrollamos diferentes características. Y bueno, pues entendemos precisamente que cada uno de estos es muy importante en el ámbito educativo. Por lo tanto, pues un buen docente o un docente creativo se caracteriza por su capacidad de innovar, de generar ideas originales y adaptarse a diferentes situaciones de la enseñanza. También destaca por su flexibilidad, por la parte de la inteligencia emocional, empatía y motivación intrínseca. Las características específicas de un docente creativo, pues son diversas. Principalmente, pues es la parte de intuición y perseverancia. Entendemos que los docentes creativos suelen tener una intuición aguda para identificar problemas y una perseverancia para encontrar soluciones. La parte creativa, pues es muy importante. La capacidad de la conexión y flexibilidad del pensamiento se manejan porque pueden conectar ideas aparentemente sin relación y adaptarse a las necesidades de los estudiantes. En el pensamiento lateral no se limita a una solución convencional y explora caminos alternativos, sino que se lleva a cabo en un ensayo-error y no teme a cometer errores y aprender de ellos, utilizando el ensayo-error como una herramienta para la innovación. En la parte del humor, pues precisamente puede ser una herramienta poderosa para crear un ambiente de aprendizaje positivo y facilitar la conexión con los estudiantes. La inteligencia emocional y la empatía, pues estructura precisamente que los docentes creativos son capaces de entender las emociones en los estudiantes y crear un ambiente de apoyo. Están motivados por la pasión y por la enseñanza, así como el deseo de ayudar a los estudiantes a aprender. En la innovación buscan constantemente nuevas estrategias y métodos de enseñanza, adaptándose a los avances tecnológicos y a las necesidades cambiantes de los estudiantes. Curiosidad y espíritu emprendedor. Son curiosos por naturaleza y no tienen miedo a experimentar, provocar cosas nuevas. En el pensamiento divergente pueden generar múltiples ideas y soluciones a un problema en lugar de enfocarse en una sola. La sensibilidad estética es cuando valorizamos la belleza y el arte en la enseñanza.
es cuando el ambiente de aprendizaje se vuelve más atractivo y estimulante. La parte de la adaptabilidad pues nos lleva a identificar que son capaces de adaptarse a las diferentes estructuras o estilos de aprendizaje y a las necesidades de los estudiantes. En el compromiso de la mejora continua, se busca constantemente la mejora de una práctica docente y la de sus estudiantes. La pasión por la enseñanza nos lleva a organizar o estar comprometidos en la profesión y se esfuerzan por crear un ambiente de aprendizaje positivo y estimulante. Y bueno, pues es importante precisamente pues identificar este tipo de situaciones para poder continuar con la implementación. Vamos a escuchar un poquito acerca de las características de un docente innovador. Atentos todos, por favor, y pueden ir haciendo sus apuntes. Analizar 7 características de un docente innovador, cuyo estilo de trabajo está más apegado a los requerimientos del siglo XXI, y a la vez lo compararemos con las características de un docente tradicional. Como primer punto, tenemos su posición frente al estudiante. Un docente tradicional se considera un instructor, se ve como el que posee el conocimiento conocimiento, el cual debe transmitirlo a los estudiantes, quienes deben aprender de él. Por otro lado, el docente innovador se ve más como un acompañante, alguien que debe promover las condiciones para que el estudiante asuma la responsabilidad de su aprendizaje. Entiende que el estudiante no debe ser un sujeto pasivo, limitado a escuchar y aprender, sino un aprendiz activo que debe buscar, analizar y poner a prueba el conocimiento. Muy relacionado con esto, tenemos la segunda característica. Mientras que el docente tradicional se centra en enseñar los contenidos del programa, el docente innovador se enfoca en que los estudiantes aprendan a aprender, puesto que es consciente que en poco tiempo olvidarán de la mayoría de los contenidos que ven en las aulas, pero que los hábitos y destrezas que puedan incorporar a su personalidad los acompañarán durante toda la vida. Otra característica es que los métodos de los docentes tradicionales se basan en aprender de las experiencias, es decir, de lo que otros han hecho y escrito. Por otro lado, el docente innovador busca que el estudiante aprenda desde la experiencia, que se enfrente a situaciones de la vida real, para que viva la experiencia y aprenda de ella. La forma en que los profesores ven el error también es diferente entre un docente tradicional y uno innovador. Los docentes tradicionales generalmente castigan el error, ya sea a través de calificaciones, críticas o llamados de atención. Por otro lado, el docente innovador entiende que el fracaso y error son parte importante del aprendizaje en la vida real, donde las personas nos equivocamos y aprendemos a prueba y error, por lo cual crea entornos donde los estudiantes puedan intentar, fracasar y volver a intentar antes de recibir una calificación. Otra característica radica en el trabajo colaborativo versus el individualista. El profesor tradicional promueve un trabajo bastante individualista, donde estudiar muchas veces se muestra como una competencia para identificar los buenos y malos estudiantes a través de sus notas. Por otro lado, el docente innovador entiende que en el mundo real tendremos que trabajar con otras personas, por lo cual busca siempre promover el desarrollo de habilidades para el trabajo colaborativo, donde los estudiantes se apoyen mutuamente y aprendan entre sí. Siguiendo con la siguiente característica, tenemos que el docente tradicional se enfoca casi al 100% en desarrollar las competencias curriculares del programa, mientras que el docente innovador entiende que además de las competencias curriculares, se debe promover el desarrollo de habilidades necesarias para la vida, como son el manejo de las emociones, la capacidad de relacionarse con otros y hábitos y estilos de vida saludables. El docente innovador comprende que para vivir bien no basta con acumular conocimientos profesionales, sino que además
Debemos incorporar hábitos y destrezas que nos permitan desenvolvernos en los diferentes ámbitos de la vida. Por último, citaremos el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Los docentes tradicionales a veces recurren a las tecnologías digitales, incluso algunos tratan de prohibirlas y otros hasta desconocen su uso. Por su parte, un docente innovador entiende que estamos en la era de la información y el conocimiento, por lo cual incorpora a sus clases herramientas y dispositivos que permiten que el estudiante pueda interactuar con el mundo y desarrollar un alto nivel de competencias digitales. En resumen, 1. El docente tradicional se considera un instructor, mientras que el docente innovador se ve más como un acompañante del estudiante, quien es el responsable de su propio aprendizaje. 2. El docente tradicional se centra en los contenidos, mientras que el docente innovador busca que el estudiante aprenda a aprender. 3. El docente tradicional enseña con las experiencias de otros, mientras que el docente innovador busca que el estudiante viva experiencias y aprenda de esas experiencias. 4. El docente tradicional castiga el error, mientras que el docente innovador lo ve como una oportunidad para promover el aprendizaje. 5. El docente tradicional fomenta el trabajo individualista, mientras que el docente innovador busca que predomine el trabajo colaborativo. 6. Los profesores tradicionales se centran en las competencias curriculares, mientras que los innovadores, además de esas competencias, incorporan el desarrollo de habilidades para la vida. Y 7. El docente tradicional trabaja poco o nada con las tecnologías de la información y la comunicación, mientras que estas están muy presentes en las clases de un docente innovador. Hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado. ¿Qué opinas de lo que te acabo de decir? ¿Estás de acuerdo o no? ¿Qué otras características consideras que puede tener un docente innovador? Déjame tu respuesta en la sección de comentarios. Para ver más videos como este, suscríbete si aún no lo has hecho. Nos vemos. Entonces, pues viendo otros elementos importantes, así como son las condiciones para la creatividad, podemos identificar que la creatividad es herramienta fundamental y que se necesitan condiciones tanto internas como externas y que tienen que ver con la curiosidad, la flexibilidad mental y la capacidad de cuestionar esas ideas preestablecidas que son cruciales externamente en un entorno que fomenta la exploración, la interacción con diversas perspectivas y la disponibilidad de recursos para la experimentación y que son fundamentales. Pues entendemos precisamente que estas condiciones pues tienen que ver con un entorno propicio, con un espacio donde se pueda experimentar, tomar riesgos y recibir retroalimentación constructiva. La diversidad de la perspectiva, que es la interacción con las personas de diferentes áreas de conocimiento y experiencia para obtener ideas nuevas. Los recursos disponibles, que es el acceso a herramientas de información y materiales que permitan explorar y desarrollar las ideas, así como el tiempo y el espacio para la incubación, que tiene que ver con dedicarle tiempo y espacio para reflexionar, explorar y dejar que las ideas maduren. La motivación y apoyo es en un entorno que recompense la creatividad y fomente la toma de riesgos. La colaboración es trabajar en equipo con personas diversas para aprovechar diferentes puntos de vista y conocimientos. En la parte de la estimulación es buscar fuentes de inspiración y motivación como la lectura, la música, el arte o la naturaleza. La parte de desconexión y descanso es tomarse pautas y desconectarse del trabajo para permitir que la mente pues tenga que ver con esta generación de nuevas ideas. En el pensamiento lateral se utiliza el pensamiento con ideas no lineales para conectar ideas aparentemente no relacionadas y encontradas en soluciones innovadoras.
En los mapas mentales se utilizan diagramas y dibujos para organizar las ideas y comprender mejor el tema. Por tal motivo, pues entendemos que entre las habilidades del siglo XXI tenemos pues los objetivos a desarrollar como estudiantes de la creatividad y ubica la parte de que se va incluyendo la colaboración, el pensamiento crítico, la comunicación y se identifican barreras de la creatividad que nos llevan a diferentes condiciones y que son esencialmente un paso muy importante al proceso de garantizar que nuestros estudiantes no abandonen la escuela y que tengan capacidad de desarrollar lo que se pretende lograr. Y bueno, precisamente entendemos que las condiciones, como ya hemos estado mencionando, pues son un clima de confianza, una actitud reflexiva y de análisis ante los errores, tener libertad para tomar decisiones, tener una actitud positiva ante los riesgos, una apertura y un enfoque de perspectivas. Tenemos que desarrollar la escucha activa para tener nuevas propuestas, el apoyo para el desarrollo de las ideas y el manejo constructivo de positivismo que tiene que desarrollarse poco a poco. Y bueno, pues aquí entendemos precisamente que juegan un papel muy importante y que precisamente si nosotros vamos siguiendo la línea, nos damos cuenta que la parte de la creatividad pues se puede ir implementando en diferentes momentos con diferentes características y que también pues nosotros vamos a poder ir como moldeando esa situación mediante pues los tiempos, el objetivo, la parte de la aportación, de la disponibilidad, tiene que ver con la relación con las personas que nosotros vamos a trabajar, si vamos a trabajar o desarrollar estabilidad solos pues también tiene que ver el cómo lo vamos a lograr, cuáles son esas características que vamos a implementar y que también pues tienen esas herramientas como aspectos muy importantes. Y bueno, dentro de esto, pues ahora vamos a ver como las eh, partes de la curiosidad o la creatividad en condiciones de cómo potenciarlas en el ámbito personal y que obviamente pues entendemos que hay como este tipo de características. Uno de los aspectos más importantes en cuanto al habla del desarrollo personal en la creatividad, pues es lo que nosotros manejamos en el ámbito social. Y pues sabemos que es un aspecto progresivo, mecanizado del trabajo y que ha sido desplazado en necesidad de mano de cuantificar lo que nosotros vamos a ir desarrollando. También sabemos que se han desaparecido como muchos elementos de los cuales pues no eran tan fundamentales o no eran tan enriquecedores y que obviamente pues uno de estos es la parte de la tecnología cuando no la aplicamos correctamente, cuando pues no identificamos que es algo muy importante y que obviamente pues no somos máquinas, no somos robots y que la parte de la tecnología también tiende a transformar esa parte del trabajo, a cambiar la estructura y a desarrollar pues la necesidad personal de cada una de estas estrategias y que obviamente pues nosotros vamos a ir identificando que entre muchas virtudes de las personas que tienen los perfiles creativos, tienden a buscar soluciones originales y problemas concretos. Son capaces de ver un poco más allá y estos tienen premio. Sabemos también que precisamente pues la capacidad de estas personas para crear obra de arte pues tiene que ver con los negocios, con el impacto social,
con cuál es el interés que estamos tomando como conciencia de la importancia de ser creativo y que tiene que ver también con esos elementos de la creatividad y originalidad. Sabemos que hay que recordar que aunque tradicionalmente se ha relacionado el espíritu creativo con el mundo de las artes escénicas, así como el teatro, el cine, la música, y creativas como la parte de la escultura, la pintura, lo cierto es que pueden expresarse de forma muy distinta y que pues se ha visto que no siempre muestran un sentido de lo que se está realizando. Entendemos que pues tiene que ver con un clima para que estén adecuados, tiene que ver con dos personas o una pareja de dos personas para poder dejar en este caso las características más marcadas y que pues lejos de ser benéfico pues nos pueden traer algún tema de dificultad. La parte del ingenio en el ámbito de las aportaciones, pues tiene que ver con muchas relaciones. Entendemos entonces que, pues, la parte de dedicar tiempo a pensar e imaginar es muy importante y no nada más en el ámbito educativo, en el ámbito preescolar o en el ámbito también de primaria en ciertos aspectos o lineamientos. Pues sabemos también que precisamente pues hay niños que tienen esas habilidades muy desarrolladas o niñas que ya quieren vivir su vida muy rápido y que pues quieren vestirse, quieren salir al antro, quieren obviamente un poco más de libertad, pero al final pues también son como consecuencias de los actos que se han estado llevando, ¿sale? Y bueno, pues entendemos precisamente que se dedica tiempo a pensar e imaginar, que es una de las primeras características y que parece un punto evidente precisamente, pero no debemos de pasarlo por alto. Es necesario dedicar tiempo a desarrollar el pensamiento ya que nosotros entendemos que pues tiene que ver con un razonamiento lógico excesivamente rígido, sobre todo aquellos que piensan que simplemente es dejar fluir la mente y disfrutar las emociones. Se piensa más allá de una tradición y la parte habitual, pues se sigue o se maneja algo que es tradicional y no significa que sea bueno. De hecho, sabemos que muchas personas que actúan en ese tipo de actos o aportaciones y que incluso pues también tiene que ver con esa parte eh, de las costumbres y de algunos otros elementos que tienen que ver consigo mismos, porque precisamente sabemos que estas actividades pues son precisamente para socializar, para desarrollar habilidades, inquietudes y que pues a lo mejor en algún momento pues les pueden adquirir una de estas herramientas muy importantes para poderlas subir y que obviamente pues nosotros podemos identificar que las aportaciones que hacemos son más enriquecedoras que incluso las actividades que dejamos en la parte de los alumnos o docentes. Y bueno, sabemos también que aunque en este caso pues qué sucede cuando una actividad no se ha desarrollado correctamente, pues tenemos que volver a intentarlo y que volver a intentarlo hasta que pues ya nos salga bien. Y que obviamente pues estas características que nosotros estamos viendo pues tienen que ver con una parte teórica, tienen que ver con algún recurso y que obviamente también tienen que ver con una parte potencial de cada una de las características. Pues vamos a ver algunas competencias que precisamente pues se tienen que ir desarrollando a través del tiempo, como es la inteligencia, la creatividad, los procesos cognitivos. Hay elementos sociales, personales, culturales, de construcción y que tienen que ver con una parte de la sexualidad, del género, de la psicología, la antropología y que pues aquí, por ejemplo, podemos ver que la inteligencia en diferentes enfoques teóricos reflexiona para pensar más en un contexto educativo,
que se lleva a cabo una técnica y un recurso y que precisamente nos dice que en este módulo vamos a ver a diferenciar la parte de atención, de asimilación o sincronización, en la parte del acompañamiento, de la parte virtual y del apoyo de lo que viene siendo en este caso, pues una estructura de apoyo. Bueno, pues vamos a identificar también que pues si nosotros vemos el propósito es buscar cuáles son esas herramientas para poder utilizar y poder apoyar más a nuestros estudiantes. Uno de los elementos más importantes que estamos nosotros analizando en el ámbito de la creatividad es precisamente la parte social, que tiene una fuente de conexión con aspectos de este tipo. No es nada más un fenómeno individual aislado, sino que se desarrolla e influye en el contexto social. La creatividad social se manifiesta en la capacidad de las personas y grupos para generar ideas, innovaciones y soluciones que abordan problemas sociales, culturales y comunitarios. Entendemos entonces que promoviendo el cambio y la transformación se maneja el rol de la creatividad en la sociedad. Vemos e identificamos también pues que la solución de problemas se basa en que la creatividad permite encontrar nuevas soluciones a los desafíos que enfrenta la sociedad, desde problemas ambientales hasta desigualdades sociales. La innovación y el progreso tiene que ver con la creatividad porque impulsa la innovación en diversos campos, desde la tecnología hasta las artes, contribuyendo al avance y desarrollo de la sociedad. La creatividad puede ser utilizada para promover la transformación social a través de la creación de movimientos sociales, campañas de conciencia o implementación de nuevas políticas. En el fortalecimiento comunitario se maneja que la creatividad puede fomentar el sentido de la pertenencia y la participación de los individuos en la vida social, fortaleciendo los lazos comunitarios. En el desarrollo personal se maneja que la creatividad también contribuye al desarrollo personal al permitir que las personas exploren nuevas ideas, expresen sus emociones y encuentren nuevas formas de ver el mundo. En los aspectos sociales donde influye la creatividad, vemos que el contexto cultural, las normas, valores, creencias, influyen en la forma en que las personas perciben y expresan su creatividad en el entorno social, incluido también la parte de educación, el trabajo y las relaciones sociales. Pueden estimular o inhibir la creatividad. Esas interacciones sociales manejan que los individuos y grupos puedan generar nuevas ideas, perspectivas, fomentando la creatividad. El rol de la educación maneja un papel fundamental en el desarrollo de la creatividad al fomentar el pensamiento crítico, la innovación y la resolución de problemas. En el acceso a ciertos recursos como materiales, tecnología y oportunidades pueden facilitar o dificultar la expresión creativa. Algunos de los ejemplos de la creatividad social son que tenemos iniciativas de desarrollo comunitario, grupos de personas que trabajan para mejorar su comunidad y que a través de proyectos creativos como la creación de espacios verdes, murales o programas educativos, campañas de concientización, organizaciones que utilizan la creatividad para comunicar mensajes importantes como la protección del medio ambiente o los derechos humanos.
En las innovaciones tecnológicas para el desarrollo social, las empresas que desarrollan nuevas tecnologías para abordar problemas sociales como la pobreza o la falta de acceso a la educación. En la parte del arte con fines sociales, los artistas que utilizan su trabajo para generar conciencia sobre problemas sociales como la violencia o la discriminación. Entendemos que la creatividad no es solo una habilidad individual, sino un fenómeno social que se desarrolla en interacción con el entorno y la cultura, donde promueve la creatividad y la parte crucial para el progreso y el bienestar de la sociedad, al fomentar la innovación, el cambio, la participación ciudadana. Y bueno, pues entendemos que precisamente este proceso creativo tiene que ver de cómo funciona, cómo nace y cuáles son estos elementos primordiales. La preparación y la incubación tienen que ver con un enlace metódico, pero también la parte de la iluminación tiene que ver en cuanto nosotros estamos preparando este tipo de situaciones para poder verificar y elaborar una publicación de este elemento. La parte de la implementación de la creatividad, pues es precisamente porque hay diferentes factores que se denominan como bloqueos. En la parte de los bloqueos, pues podemos identificar que hay como aquellos aspectos donde tal vez si nosotros verificamos, pues esta información aborda muchas herramientas y que tiene que ver también desde el ámbito personal y profesional. Entendemos entonces que uno de los elementos más importantes que se van a desarrollar es la metodología en la creatividad. Y bueno, vamos a identificar que la parte de la metodología en la creatividad se refiere a la aplicación de métodos y técnicas para mejorar la eficacia del proceso creativo en sí mismo. Esto implica reflexionar sobre cómo las metodologías existentes pueden ser adaptadas, combinadas o mejoradas para obtener mejores resultados creativos. En la parte del rol, pues nosotros vemos e identificamos que pues precisamente uno de los aspectos es mejorar la eficiencia del proceso. ¿Cómo vamos a mejorarla? Pues vamos a identificar que permite optimizar la forma en que se genera, desarrolla y evalúan ideas creativas. Que también se maneja la parte de ampliar el rango de solución porque se exploran diferentes enfoques y combinaciones metodológicas, así como se pueden encontrar soluciones más innovadoras y originales. Se facilita la parte de la innovación porque la creatividad es un proceso fundamental para la innovación y que se desarrolla a través de nuevas formas de abordar los problemas y generar soluciones creativas. Se promueve la reflexión porque precisamente nosotros identificamos las prácticas creativas dentro de las áreas de mejora. Se adapta a diferentes contextos porque permite que la parte creativa tenga necesidades específicas de un proyecto y que el sector incluso puede ser característica individual. Dentro de la parte que se implementa como técnica, pues se valida que en lugar de usar una técnica aislada, se pueden combinar diferentes metodologías para lograr resultados más completos, que se modifica o se adapta a algo que ya existe para ajustarlo a las necesidades de un proyecto específico. Se hace una revisión de mejora, se evalúa
y se forma parte de un aspecto creativo de nuevas formas donde se optimiza el proceso. El pensamiento sistemático se basa o estructura en ver la creatividad como un sistema complejo y considerar la interconexión de diferentes elementos de ello. La parte de la creatividad es al mejorar la eficiencia del proceso y se puede generar más ideas creativas en menos tiempo. La combinación de diferentes enfoques pueden llevar a soluciones más originales y sorprendentes. La parte de la solución que se tiene que manejar es porque la parte creativa pues está pensada para desarrollar en un mayor impacto en un negocio o en la sociedad. En la parte del aumento de la satisfacción, tiene que ver con la parte creativa que aumenta la participación de todos los usuarios y que obviamente este pensamiento creativo pues se maneja con muchas herramientas alternativas y que tiene que ver cómo lo vamos a ir aplicando, cuáles son esas herramientas o también cuáles son aquellos aspectos a desarrollar. Y que bueno, si nosotros ponemos mucha atención en estos aspectos, pues vamos a darnos cuenta que en el caso de que pues se confundan algunos elementos, pues vamos a ir como identificando este tipo de técnicas, porque si nosotros no identificamos ni trabajamos en ellas, pues entonces no podemos como aplicarlos. El objetivo principal de los métodos creativos pasa por buscar soluciones originales para todo tipo de planteamientos, bien sean problemas científicos o desafíos artísticos. La gran ventaja que presentan en la generación de ideas, aportando soluciones novedosas y originales, y esto ayuda a la resolución del problema con respuestas que podrían pasar desapercibidas a simple vista o empleando enfoques más convencionales a nivel empresarial o de industria. Por ejemplo, el uso de métodos creativos pueden dar lugar a nuevos productos o servicios que cubran demandas que no se habían planteado. Antes, todo ello a través de la creatividad y la ruptura de bloqueos mentales, dando lugar a la apertura de nuevos horizontes y la amplitud del pensamiento. Los métodos y técnicas creativas ayudan a explorar nuevas perspectivas gracias a su planteamiento de los conceptos a través de múltiples enfoques. Esto enriquece la toma de decisiones y contribuye a un proceso de comunicación más efectivo. Los tipos de técnicas creativas no son problemas ni desafíos que requieren un mismo tipo de solución. Por ello, cada técnica de creatividad puede ser más útil en un contexto determinado, aunque todas ellas tienen el mismo objetivo final de buscar soluciones originales e innovadoras. Cada una de estas es absorbida desde un punto de vista y con herramientas diferentes. Uno de estos elementos es precisamente el brainstorming, que es uno de los métodos más utilizados en el campo como la publicidad o el diseño y que se conoce también como una tormenta de ideas o como su nombre lo indica, que consiste en aportar todas las ideas que se ocurren en una persona y que obviamente en estos diferentes estilos para manejar un contexto de diferentes elementos. Tenemos otro que precisamente es el brainswirting, que tiene que ver con la técnica de la creatividad utilizada, como es un caso de conseguir una gran cantidad de ideas en poco tiempo. El objetivo es
solventar los reparos que puedan darse en los miembros de un equipo a la hora de decir en voz alta sus ideas. Una de estas es anotar las ideas que son recomendables, darles forma para llegar a un relato o responder el desafío planteado. Una forma de hacerlo es a través de una técnica diferente. Otros serían los mapas mentales. En los mapas mentales podemos darnos cuenta que este tipo de técnica precisamente es la parte de la creatividad que ayuda a comprender de forma visual las diferentes herramientas de un problema o desafío. Entendemos también pues que este método más que para buscar soluciones es para especialmente manejar o abordar un problema y comprender todas sus vertientes. Para llevar a cabo es dibujar en un papel o de forma digital un mapa partiendo del centro y se abren líneas para anotar todas las cuestiones relacionadas con este concepto global. Su principal función es representar en un solo golpe la vista o estructura de un planteamiento. Entendemos que esta metodología es una de las más conocidas de las técnicas de creatividad y que se definen como un proceso de búsqueda en la solución a partir de un planteamiento en un reto. Sabemos que este método se centra en las personas a través de conceptos como la empatía o la validación y que obviamente pues también identificamos cuáles son que las que estimulan un tipo de pensamiento no lineal en la que cada etapa del proceso se realiza por separado, pero también como parte de un todo. Su principal función es ayudar en los procesos de gestión del cambio o diseñar nuevos modelos de negocio. Es uno de los conceptos más empleados en el mundo de este tipo de cosas. Ahora, el PNI son las reglas de un positivismo negativo y que obviamente pues este también nos maneja como la parte de lo que viene siendo la parte positiva, la parte que obliga a abrir la mente y abordar las cuestiones sin prejuicios, basándose únicamente en las conclusiones finales, donde las técnicas del PNI tienen múltiples beneficios, no solo a nivel profesional, sino también a la hora de tomar decisiones personales o salir de en este tipo de confort. El DOIT es este método que invita a la acción, que consiste en tomar decisiones más correctas, efectivas y menos contraproducentes. Se pierde demasiado tiempo en analizarlas y el objetivo es potenciar el máximo de la parte de la creatividad y del instinto. La cinética es un proceso creativo que se basa en la búsqueda de respuestas a través de la conexión de elementos que hay a priori y que pueden parecer que no tengan nada que ver entre ellos. Así, a través de conceptos ya existentes, es posible llegar a nuevas herramientas originales y conclusiones. La forma más efectiva de poner en práctica esta técnica es mediante sesiones en grupo, en las que los miembros se retroalimentan a partir de sus ideas y eso da lugar a nuevas soluciones innovadoras. El TRIS es el nombre del método que responde a las siglas en ruso del concepto de teoría, resolver problemas e inventar, y fue inventado por un ingeniero que analizaba una serie de patentes y buscaba patrones comunes entre ellas. Esto permitía abordar de una forma lógica el proceso de invención del producto y servicio.
Para ello se convierte precisamente en en la problemática de conceptos abstractos, extrayendo sus componentes más esenciales y se buscan soluciones también abstractas. El Scamper, que es el método donde busca impulsar al máximo la creatividad a través de estrategias o ideas ya conocidas, pero modificadas de alguna forma, bien dándoles una vuelta en su totalidad o cambiando pequeñas partes de este método. Se llega a soluciones diferentes que con un método convencional de resolución de problemas es un tipo de técnica que ayuda a optimizar los recursos en base a acciones ya que están en marcha. El método 365 pues se maneja porque 6 personas de 3 ideas y 5 minutos precisamente es donde se estructura y se necesita para poder en práctica esta estrategia. Es una técnica que no necesita más recurso que la participación de un pequeño grupo, un lápiz y un papel. Entendemos que el objetivo de esta técnica, de la parte de la creatividad, es conseguir un gran número de ideas en un pequeño periodo de tiempo. Igual que si nosotros manejáramos un método como pues extenso y que tiene que ver cómo se trata de primera fase la solución de este desafío. Y tenemos también, por último, la parte de los 6 sombreros de Bono. Este método es uno de los más conocidos y utilizados a la hora de buscar soluciones creativas y abordar los problemas desde diferentes perspectivas. Para ello se establecen 6 sombreros imaginarios con diferentes colores y significados. El blanco, que es los hechos, el rojo, que es la intuición, el verde, que son las ideas, el negro, lo negativo, el amarillo, el optimismo y el azul, los resultados, aplicando cada uno de los sombreros a un concepto que pueden comprender sus diferentes aristas y abordarlo desde diferentes perspectivas, lo que dará lugar también a diferentes soluciones. En un mundo en el que se generan millones de contenidos diarios, la creatividad es un elemento fundamental a la hora de transmitir mensajes que lleguen a la audiencia. Es por tanto que uno de los grandes valores que se están manejando es aprender a que los estudiantes manejen este tipo de cosas. Sin embargo, bueno, pues ya anotando este tipo de cosas, ahora vamos a identificar una herramienta fundamental y muy importante. ¿Cuál es? Pues la parte de la creatividad tiene que ver con la imaginación. Por lo tanto, la imaginación en la creatividad es la capacidad de crear imágenes, conceptos, que son conceptos también relacionados, pero que tienen que ver con distintos enfoques. Y obviamente, pues también vemos que la imaginación, pues establece distintos elementos o capacidades para crear aspectos diversos. Si nosotros vemos las imágenes mentales o ideas que no están presentes en la realidad, mientras que la creatividad es la habilidad de generar algo nuevo, original y útil a partir de las ideas, la imaginación es la base para la creatividad que nos permite visualizar y conceptualizar nuevas posibilidades que luego podemos llevar a la práctica a través de la misma. Entendemos que la imaginación es la capacidad de formar imágenes, ideas o conceptos en la mente que no están presentes en la realidad. Una de estas partes es la función y que obviamente pues la función nos permite soñar, pensar en qué pasaría si y visualizar diferentes escenarios
o posibilidades. Imaginar un futuro donde la tecnología nos permita viajar a otros planetas. La creatividad es la habilidad de crear algo nuevo, original y útil que no existía antes. Implica la aplicación de la imaginación para generar ideas y soluciones originales. Desarrollar un nuevo modelo de negocio basado en la idea de viajes interplanetarios. La relación entre imaginación y creatividad pues lleva a la imaginación como una base para la creatividad. La creatividad requiere de la imaginación para generar ideas innovadoras y la creatividad permite convertir las ideas imaginativas en realidad. Entendemos entonces que pues precisamente uno de estos elementos es que la imaginación tiene que ver con la capacidad de crear ideas, conceptos mentales que pueden o no corresponder a una realidad. Es un proceso abstracto y creativo que permite construir representaciones a partir de lo que perciben los sentidos, incluso en ausencia de estímulos externos y reales. Por ejemplo, una persona que puede imaginar el sonido de un instrumento musical sin que esté sonando en el mismo. Obviamente sabemos que pues este tipo de herramientas pues tienen que ver con un sentido de la imaginación, con que tienen una vinculación con la memoria, ya que permiten experimentar y combinar pensamientos, recuerdos y fantasías. Además, facilita la visualización de alternativas de la realidad y la exploración de diferentes posibilidades. La imaginación desempeña un papel fundamental en numerosos ámbitos, desde la ciencia y la investigación hasta la literatura y la creación artística. Para ello, pues entendemos que desde la antigüedad precisamente ha sido objeto de interés tanto en la filosofía como en las disciplinas científicas y que su estudio sistemático parte de la situación neurológica y la psicología. Se comienza esto a desarrollar en el siglo XX. El origen de la palabra imaginación proviene del latín imaginatio, que significa representación, imagen o ilusión, y este a su vez proviene del vocablo imago, que se traduce como el retrato, semejanza o apariencia. El origen refleja la capacidad de la mente de crear imágenes mentales y se asocia con las ideas de copiar o sustituir representaciones en la realidad. Obviamente hay tipos de imaginación y se pueden diferenciar distintos tipos según su complejidad y sus características. Los principios son la imaginación reproducida y la reproducción o la imaginación producida. La imaginación reproducida es aquella que consiste en la construcción de imágenes mentales a partir de hechos y experiencias pasadas, sin un análisis crítico, en un proceso pasivo donde el material proviene de estímulos anteriores y en el que no hay un esfuerzo deliberado de información. Por ejemplo, recordar una escena de la infancia y narrar tal como ocurrió. La imaginación creativa es o consiste en la creación de imágenes mentales que no tienen que ver directamente con algún recuerdo o rememoración. Involucra un proceso más activo y consciente, con un objetivo claro y que se basa en la organización, el análisis y la combinación de elementos existentes para construir algo nuevo. Por ejemplo, crear un collage al combinar diferentes imágenes y materiales.
La imaginación producida consiste en una creación de algo completamente nuevo o innovador. Es una base directa de experiencias previas y este tipo de imaginación no solo reorganiza elementos existentes, sino que originales, que reflejan un contenido emocional o filósofo. Y obviamente pues entendemos que la importancia de la imaginación es un mecanismo fundamental para que el ser humano interactúe y que precisamente pues se maneje esta parte de la interacción. Identificamos que permite construir perspectivas innovadoras y aborda los problemas de forma creativa. A través de estos procesos, las personas pueden compartir experiencias de una manera única, reflexionar sobre el pasado y proyectar el futuro. Aunque su funcionamiento no está completamente claro, la imaginación es muy valorada en las diversas culturas. Representa una receta clave o faceta de la mente humana y su potencial para impulsar la creatividad y transformar la percepción de la realidad. No solo permite visualizar lo que no existe, sino también encontrar nuevas formas de entender y enfrentar lo que está presente. La imaginación y la creatividad están ligados como la capacidad de visualizar mentalmente ideas, imágenes y perspectivas diferentes, mientras que la creatividad es la habilidad de tomar esas ideas y transformarlas en algo original, útil y valioso. La imaginación se concreta en la creación de representaciones mentales que a menudo y sin un propósito inmediato funcionan. Constituye el primer paso para generar nuevas ideas y por su parte la creatividad convierte a esas representaciones en algo tangible o práctico. La aplicación de manera efectiva para resolver problemas crea arte o innovación en la disciplina. Así la imaginación es el punto de partida donde el cual pues nosotros vamos a ir entendiendo y relacionando que precisamente pues este tipo de herramientas se manejan pues por la lógica, porque es una propuesta de la parte creativa y porque pues tiene que ver con estas características. Entendemos entonces que la creatividad como desarrollo humano pues maneja diferentes capacidades. La creatividad se refiere a una situación innata del ser humano para generar nuevas ideas, soluciones o conceptos y su influencia en el crecimiento personal y la adaptación del entorno. Implica pensar en forma no convencional y romper patrones y encontrar soluciones originales a los desafíos en un proceso dinámico que permite a las personas explorar nuevas perspectivas, desarrollar la imaginación y la curiosidad, aprender a adaptarse y situaciones cambiantes. Dentro del desarrollo de la creatividad tenemos en la parte humana que implica un pensamiento divergente. En el pensamiento divergente vemos que precisamente pues la capacidad que generan múltiples ideas y las soluciones a un problema en lugar de enfocarse en una única respuesta. Entendemos que la imaginación y la curiosidad maneja o lleva a cabo la parte de adaptarse a nuevas situaciones, cambiar la perspectiva y encontrar soluciones innovadoras ante los desafíos. La resolución de problemas es la capacidad de identificar ideas, sentimientos y emociones de manera creativa, ya sea a través del arte,
o incluso la escritura, la música u otras formas de expresión. En esencial, la creatividad como desarrollo humano es fundamental para el crecimiento, tanto personal como la parte de la adaptabilidad, la capacidad de enfrentar los desafíos y de la vida originalmente como una innovación. La creatividad entonces como capacidad que tiene el ser humano para crear algo de otras personas o otras ideas que son nuevas e interesantes, es decir, la capacidad para analizar y valorar nuevas ideas, resolviendo problemas que se presentan en el transcurso de la vida del ser humano y los desafíos que se presentan en lo académico y en lo cotidiano. Y pues precisamente este elemento pues lleva a una parte de la reflexión donde nosotros tenemos que verificar pues cuáles son las ideas de la creatividad. Dentro de estos aspectos, pues podemos identificar las ideas en la creatividad como representaciones mentales, originales, y que las ideas son el pilar fundamental de la creatividad. Entendemos que se representa como una capacidad de generar nuevos conceptos y soluciones originales. La creatividad se define como una habilidad y que pues pensar de forma no convencional, trabajando en estabilidad y combinación de elementos de manera única y explorando nuevas herramientas. Se maneja precisamente que si nosotros utilizamos este tipo de situaciones, pues entonces vamos a darnos cuenta que pues si nosotros no sé, establecemos, verificamos o analizamos, pues también nosotros mm, identificamos cuáles son esas características, porque si nosotros no tenemos como bien entendida esta parte, pues entonces no podemos identificar cuáles son las necesidades y cuáles son las estrategias. Entonces, pues la creatividad se define como una habilidad de pensar de forma no convencional, combinando elementos existentes de manera única y explorando nuevas perspectivas para resolver problemas o crear algo nuevo. Las ideas en este contexto son las manifestaciones concretas de una capacidad creativa y la calidad y originalidad de las ideas determina la innovación y el éxito de la creatividad. El rol de las ideas de esta creatividad maneja una fuente de innovación, una resolución de problemas, un pensamiento divergente y las ideas que forman parte de este tipo de estrategias. Las ideas son la base de la innovación, ya que son las que dan origen a nuevos productos, procesos, soluciones o formas de hacer las cosas. La creatividad se utiliza para encontrar soluciones originales o ante ciertos problemas. Y las ideas son el primer paso para generar estas soluciones. Dentro del pensamiento divergente vemos que la creatividad implica el pensamiento donde se lleva a cabo, perdón, la capacidad de múltiples ideas y de un talento creativo. Pues entendemos precisamente que si nosotros identificamos estas herramientas, pues poco a poco vamos a poder ir trabajando con todos los estudiantes para poderlas validar. Pues estos puntos de vista tienen que ver incluso de cómo vemos las cosas, cómo nosotros creemos como seres independientes, pero que también pues identificamos las herramientas, la estructura y que cada una de estas partes pues nos ayuda como a desarrollar mejor las habilidades.
Ya que estamos viendo los últimos temas, pues ahora vamos a identificar precisamente los intereses en la creatividad y que precisamente pues nosotros vemos que los intereses juegan un papel crucial en el desarrollo y expresión de la creatividad. Una persona creativa suele tener curiosidad por el mundo que lo rodea, un deseo de aprender y explorar nuevas ideas y una mente abierta a diferentes perspectivas. Los intereses también ayudan a determinar la dirección de la creatividad, ya que las personas tienden a ser más creativas en áreas que les apasionan. El papel de los intereses en la creatividad maneja la motivación. Los intereses propician una motivación intrínseca para la exploración y la experimentación, lo que a su vez impulsa la creatividad. Entendemos entonces que los intereses que propician una motivación, pues son elementos intrínsecos y que exploran las representaciones que impulsan a ser mejores. La parte de la curiosidad se maneja a menudo alimentando por los intereses, impulsa la búsqueda de conocimientos y la generación de nuevas ideas. La conexión tiene que ver con los intereses que permite a las personas conectar con otros de forma significativa y compartir sus ideas y creaciones. El enfoque pues nos ayuda a expresar los intereses y que obviamente pues también nos maneja las áreas específicas y lo que permite la profundidad de esta parte creativa. Entendemos como, por ejemplo, que un estudiante interesado en la ciencia puede utilizar su creatividad para diseñar experimentos innovadores. Un artista interesado en la naturaleza puede utilizar su creatividad para obras de arte inspiradas en el mundo natural. Y el músico interesado en la música clásica puede desarrollar o utilizar la creatividad como componente de nuevas melodías. Vemos que precisamente pues en el ámbito de la creatividad uno puede encontrar una multitud de perspectivas, intereses y pasiones únicas. Estos diversos intereses forman la base de la polinización cruzada de ideas en momentos o en fenómenos que tiene el poder de liberar todo el potencial de nuestras mentes creativas. Obviamente, pues sabemos que con esto, pues nosotros podemos trabajar en el ámbito educativo explorando las pasiones personales como un proceso dinámico y multifacético que puede impactar profundamente en nuestra creatividad y que ofrece un pozo de inspiración. Nos empuja a romper fronteras, a aceptar desafíos y expresarnos auténticamente. Fomenta una mentalidad de crecimiento y también una colaboración y nos equipa con la parte de resiliencia para soportar el viaje creativo. Por lo tanto, pues a medida que se navega en este tipo de cosas, se fomentan nuevas ideas. En el ámbito de la creatividad, uno puede encontrar una parte de multitud de perspectivas, intereses y pasiones únicos. Estos diversos intereses forman la base de la polinización cruzada de ideas y un fenómeno que tiene el poder de liberar todo el potencial de nuestras mentes creativas. Cuando reunimos a personas de diferentes orígenes, industrias y áreas de especialización, creamos un entorno dinámico donde la creatividad puede florecer. La sinergia de diversos intereses no solo estimulan la innovación, sino que también fomenta un sentido de colaboración
y aprendizaje mutuo. En esta sección se profundizará precisamente la parte de ampliar horizontes cuando una persona con intereses diversos se une y atrae consigo una gran cantidad de conocimientos y experiencias. Esta perspectiva nos proporciona nuevas ideas y enfoques alternativos para la resolución de problemas. Por ejemplo, imaginemos un equipo compuesto por un diseñador gráfico, un biólogo y un músico. Dejamos trabajando un proyecto y entendemos que el ojo del diseñador gráfico es para la estética, la comprensión del proceso natural del biólogo es para un proceso natural y que el sentido pues es el ritmo de armonía del músico que puede contribuir a una creación de una solución verdadera e innovadora. ¿Cómo fomentar un pensamiento innovador? Pues es cuando nos limitamos a un área única de interés, cuando precisamente identificamos estos intereses dentro de cada uno de nuestros estudiantes. Por ejemplo, un chef apasionado por la fotografía puede encontrar inspiración en los colores y los componentes de un plato y lo que lleva a crear una obra de arte culinaria. Entendemos que la parte de intersección de diversos intereses a menudo conduce a descubrimientos fortuitos. Cuando realizamos actividades fuera de nuestro ámbito o de nuestra especialización, nos exponemos a nuevas ideas y conexiones inesperadas. Tomemos el ejemplo de un ingeniero de software apasionado por la jardinería, mientras experimenta con un nuevo algoritmo de codificación y se inspira en los patrones que tienen que ver con estas herramientas. Y bueno, pues vamos a ir dándonos cuenta que la perspectiva, la pasión y que cada uno de estos elementos pues nos va a llevar a una creatividad para poder resolver los problemas. Y que entendemos también que pues la problemática de estas situaciones pues nos ayudan mucho a poder identificar cuáles son estos aspectos muy detallados, porque realmente si nosotros analizamos, hay un aspecto muy importante en la creatividad, la fantasía en la creatividad. Y pues vemos precisamente que la fantasía es fundamental en la creatividad porque actúa como un motor de ideas y exploración de lo posible, creando un espacio para la invención y la innovación. Entendemos entonces que pues actúa como un motor de exploración posible que permite a las personas romper con la realidad y explorar mundos imaginarios, lo que puede llevar a soluciones creativas y nuevas perspectivas. El papel de la fantasía en la creatividad es muy importante. La apertura de lo desconocido nos lleva a una fantasía porque nos permite explorar ideas que no se ajustan a la realidad, lo que puede generar nuevas perspectivas y soluciones innovadoras. En el motor de la imaginación se maneja precisamente la fantasía porque puede ser una fuente de inspiración para la imaginación, lo que a su vez impulsa la creatividad. En el desarrollo de la creatividad, pues nos ayuda a permitirnos explorar lo imposible. La fantasía nos ayuda a desarrollar nuestras capacidades de crear y pensar de manera diferente. Las herramientas para la resolución de problemas en la parte de la fantasía pueden ser utilizadas para generar ideas y soluciones creativas a problemas complejos. La expresión de la individualidad nos lleva a una fantasía
que permite a las personas expresar sus propias herramientas de visión del mundo y sus emociones en una manera única. En la parte de la literatura, pues los escritores utilizan la fantasía para crear mundos y personajes imaginarios que les permiten explorar temas complejos y ofrecer nuevas perspectivas sobre la realidad. En el arte visual, pues los artistas utilizan la fantasía para crear obras que trascienden la realidad utilizando colores, formas y símbolos para enfocar emociones y despertar la imaginación del espectador. En la parte de la música, los compositores utilizan la fantasía para crear melodías y ritmos que enfocan emociones y transportan a la parte del oyente a mundos imaginarios. En la vida cotidiana, la fantasía puede ser utilizada para resolver problemas de manera creativa, como por ejemplo encontrar soluciones a problemas del trabajo relacionadas con las interpersonales. Entendemos entonces que pues la fantasía es una herramienta fundamental y muy importante, precisamente porque nos ayuda al autoconocimiento, al reflejo de las condiciones humanas y como terapia. Precisamente, pues la parte de la fantasía es una herramienta de género fantástico, donde nosotros pues vamos a tener esas habilidades para identificar estas herramientas y trabajarlas con nuestros estudiantes, independientemente del periodo o la etapa en la que se encuentre. Y bueno, pues vamos a ver también esa parte de la autenticidad que se refiere a la parte fiel, a la parte única de expresar nuevas emociones, pensamientos, valores y elementos de nuestra vida. Entendemos también pues que estas acciones nos llevan a unas nuevas relaciones para potencializar cuáles son esos estándares sociales. La importancia de la autenticidad es un bienestar emocional, mental y que lleva a sí mismo a relaciones sólidas y auténticas en todos los integrantes y en todos los elementos que nos rodean. Tenemos que identificar pues el autoestima, la parte sólida de los pensamientos en la parte de la interacción, la mayor parte del propósito y satisfacción personal, la parte de la creatividad y la capacidad de innovar. Y pues tenemos que ir eliminando aspectos como el estrés y la ansiedad. Y bueno, pues a pesar de estos grandes desafíos, vemos que pues hay que tratar de ser auténticos, de cultivar esa parte genuina, de que hay que verificar algunas estrategias para poder implementarlas. Conocer a tiempo, pues es precisamente leer un poquito, manejar estos conceptos, estructurar las herramientas y también darle oportunidad a los niños que tengan nuevos pensamientos para poderlos ir integrando en estas actividades o cualidades que estamos trabajando. Entendemos entonces que pues esta parte es muy importante porque se utiliza como una terapia, como un acompañamiento, como una herramienta fundamental para poder identificar cuáles son esas características y necesidades sin involucrarnos en herramientas erróneas y que obviamente pues si nosotros estamos trabajando en el ámbito educativo pues nos tienen que importar los sentimientos de nuestros alumnos, hay una jerarquía, hay pautas educativas y esa parte de la reflexión que es muy importante. Entonces, pues, si nosotros participamos
En este tipo de selecciones, de herramientas o de características, somos participantes de una comunidad o un grupo. Se maneja la parte de autenticidad porque se unen, nosotros nos unimos, formamos un grupo característico que también pues tiene que manejarse con la parte de la expresión genuina, una respuesta completamente original, la parte de la respuesta de la inteligencia de forma clara y sencilla, y así sucesivamente para ir resolviendo cada uno de estos elementos importantes. Y entonces, bueno, pues ya para concluir, vemos que en el desarrollo de la creatividad, a partir de ciertos proyectos, pues vamos a identificar precisamente como un proyecto la creatividad en la ciencia y que tiene que ver con muchos elementos importantes. La creatividad en la ciencia, pues se maneja para la investigación, es fundamental porque genera nuevas ideas, desarrolla métodos y encuentra soluciones a problemas complejos. La creatividad científica se manifiesta en la capacidad de encontrar lo esencial de un problema, imaginar múltiples formas de investigación, construir explicaciones y a partir de esto dar soluciones. La creatividad permite a los científicos de generar nuevas hipótesis y enfoques para abordar problemas científicos. La creatividad impulsa precisamente como procedimiento a lo que viene siendo la investigación de forma clara y sencilla. Tiene que ver también con algunas herramientas como la creatividad que ayuda a descomponer problemas complejos en partes más pequeñas y manejables, facilitando la búsqueda de soluciones. La creatividad permite solucionar conocimientos complejos con partes pequeñas y manejables, facilitando la búsqueda de soluciones. La vinculación de los conocimientos permite relacionar que pues nos llevan un conocimiento precisamente de la interacción, de la creatividad y de la importancia que estamos nosotros pues verificando. La apertura de lo desconocido pues nos lleva también a crear como herramientas propuestas del desarrollo innovador a partir de estos elementos. Y la creatividad en la práctica docente pues también nos ayuda mucho porque pues, si nosotros nos damos cuenta, la creatividad pues es una práctica que el docente desarrolla en todo momento, ya que permite a los maestros desarrollar estrategias innovadoras, motivar a los estudiantes y fomentar el pensamiento crítico. Una clase creativa puede inspirar a los alumnos a explorar nuevas ideas y a encontrar soluciones originales a los problemas, los que a su vez mejora su aprendizaje y el desarrollo. La creatividad permite a los docentes crear ambientes de aprendizaje atractivos e interesantes para los estudiantes, lo que a su vez los motiva a participar efectivamente y a desarrollar su potencial. Al fomentar la creatividad, los docentes ayudan a los estudiantes a desarrollar su capacidad de pensar de forma independiente, analizar situaciones y encuentra soluciones creativas a los problemas que se les presentan. La creatividad permite a los docentes adaptarse a nuevas tecnologías, metodologías de enseñanza, así como a las necesidades cambiantes de los estudiantes y de la sociedad. La creatividad impulsa a los docentes a buscar nuevas formas de enseñar,
a experimentar con diferentes herramientas y estrategias y a mejorar continuamente su práctica pedagógica. La creatividad ayuda a los estudiantes a desarrollar habilidades importantes como la comunicación, la colaboración, la innovación y el pensamiento crítico, que son cada vez más necesarias en el mundo actual. Los docentes creativos también pueden utilizar métodos de evaluación innovadores que permitan a los estudiantes demostrar lo que han aprendido de manera diferente, como proyectos, presentaciones o debates. En definitiva, la capacidad de la creatividad como herramienta docente es poderosa porque transforma la práctica y mejora significativamente el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y obviamente, pues también esto quiere decir, pues que transforma la mentalidad, las ideas, la parte de la estructura, la reforma y que pues podemos concluir que la educación y la creatividad son herramientas de liberación del ser humano en la formación de personas autónomas y valiosas y en el desarrollo de las naciones en todo ámbito. La estimulación creativa podría decrecer en las universidades si no se maneja correctamente. Las emociones, los sentimientos y los estados afectivos que se producen entre los docentes y estudiantes hacia distintas materias que están en la parte de educación se maneja porque precisamente es un contexto y es una de las cuestiones que limita la formación de las vivencias positivas hacia el aprendizaje. Según las indagaciones teóricas y empíricas realizadas por algunas investigaciones, se estructura que vale la pena preguntarse y desarrollar estos elementos como la formación básica dirigida a garantizar la base teórica de una metodología organizacional, la parte de la formación humana orientada a la formación de valores sociales, éticos y morales que definen el plan estratégico de la universidad. La formación profesional que está orientada en el campo de formación integral de un conocimiento teórico metodológico y que obviamente el aprendizaje no se circunscribe solo a las instituciones educativas, pues el estudiante está en contacto con el medio social del cual también se aprende durante toda la vida. El medio social del cual también se aprende, pues es una enseñanza que tiene que ver con el aprendizaje necesario para la sociedad del conocimiento, al decir que varios autores se han construido sobre muchos pilares, que es aprender a conocer, aprender a querer y sentir, aprender a ser, aprender a convivir, aprender a ser, aprender sobre el conocer, el querer y el sentir. Y obviamente pues entendemos que esto se marca dentro de las capacidades y dentro de las herramientas de la creatividad, del ambiente educativo y del ambiente del conocimiento. Con esto pues damos por terminada ya esta cuarta sesión para pues terminar con la materia. Sabemos que pues obviamente no les damos todo, les damos la parte de introducción. Es importante seguir leyendo. Los motivo o los invito a seguir con esa parte creativa en todo momento, primero que nada en el ámbito personal, en el ámbito social y precisamente en el ámbito educativo. Les agradezco su atención. Hasta luego.